Muy pero muy buenas noches, estamos en un capítulo nuevo, un capítulo especial del Club del Póker donde Vladimir Putin y Chupete Suazo nunca estuvieron más cerca para analizar y discutir la realidad. Hoy me acompañan nuestros tres contertulios, un contertulio nuevo, ya lo vamos a presentar. Primero, desde Valparaíso City, ¿cómo está Joel? Aquí estamos, ¿qué tal Peineta? ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal a todos quienes nos escuchan en esta nueva edición del Club del Póker? Contento, expectante, ansioso del partido que se juega mañana, así que seguramente vamos a estar comentando algunas cosas el día de hoy. Se viene un partido bastante importante. ¿Cómo lo mira usted, estimado Charlie? ¿Cómo le va? Oh, ansioso, realmente ansioso. Yo creo que es uno de los momentos más importantes de nuestra generación también, como chicos que nacieron en los 90, por decirlo así, ya que, bueno, nuestras generaciones pasaron por el plebiscito, las situaciones de la dictadura y etcétera, pero no, pues ansioso, mañana esperando mirar dispasta con mi mascarilla, que dice apruebo. Ah, no, mentira, cabrón. Recuerden, no vayan con nada, ninguna publicidad que diga apruebo, ni nada Oiga, para que lo saquen cagando, pero en generalmente ansioso. oiga, Charlie, le quiero agradecer porque yo nací en los 80, pero me tiró, me bajó los años, me dio juventud. Así que gracias, yo soy de los 80. No, De la, bueno, genera- pero de la generación pateando piedras, de esas somos. puta, Los pero 80, más que una real, moda. amigo, ¿qué consideras que es más importante? ¿El plebiscito del 90 o el del 2020? O sea, el del Vamos, 87 quizás. 88, 88. Ese. Creo que se jugaban cosas distintas. El plebiscito del 88 era otra cosa, pero era recuperar las garantías democráticas mínimas. O sea, lo que se vivía en la época no sé si tiene una comparación siquiera. Pero bueno, sigamos para presentar, porque ya lo decía tú, Peineta, y tenemos un contertulio especial el día de hoy, ¿no? Efectivamente, tenemos un invitado especial que nos va a estar dando tips, ayudándonos un poquito a todo este movimiento político, movimiento social y cultural también, ¿por qué no? Tevi, ¿cómo le va? Hola, aquí muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien. Bien, expectantes. Y bueno, aquí igual también. Aquí haciendo harta campaña, sobre todo en la parte digital, redes sociales. Ahí bien movido el asunto. Sí, te tengo que contar que Tevi tiene un expertise en agarrarse con los bots de derecha por YouTube, por Facebook, por Instagram. De hecho, a veces me alegra dar de ver cómo Tevi se agarra con se agarra con los bots de derecha, con las viejitas y ahí. Pero bien, es una pega bastante desagradable pero necesaria a Es veces. agradable, ¿no? Y lo novedoso ahora es TikTok. Ojo con eso, ¿no? Ahí se ha Ah, visto ya. harto rostro dando la cara ahí en esa nueva plataforma. Otro territorio digital. También se discute de política en TikTok, me estáis matando con eso. Sí, también me cago No, ahí. te juro, y hay peleas, pero brutales. Wow. Mira, cada terreno es una trinchera. Sí, un Sí, pues esto momento se juega en álgido. todas partes. En la calle, La, pero también en las redes. la casa de vidrio en la que vivimos, informático, da para todo. Todo Vivimos es en una cancha, casa de vidrio. todo es cancha. Bueno, partamos un poquito. Hace tiempo no nos vemos. Hemos estado medio ocupados, hemos estado con pega. No, ahí Pero, como... bueno, creo que comparto con Joel de que al menos Wanderito sigue en la misma. Sigue dando. Está ahora en medianía de tabla. O sea, podemos ver la tabla y respirar un poquito ahora. Se le ganó a Antofagasta cuarto con dos jugadores más, pero se le ganó. Se le ganó. Después de un tropiezo bastante feo con Calera, que no tengo nada que reclamar ahí. Es más, yo creo que inclusive esta Wander jugó bien, pero Calera está a otro level. Sin lugar a dudas. Ahora yo, no sé, ese noveno lugar que ocupa hoy día Santiago Wander en la tabla es medio complejo porque está muy apretado ese sector de la tabla, po. Entonces, la verdad es que pierdes dos partidos y va a estar cerca del Colo. Entonces, perdón Charlie, pero eh, No, tranquilo. uno comienza a sufrir. Entonces, por ahí veía que algunos ya, y yo como ya viejo hincha de Wander en esto, yo le temo cada vez que empiezan a hablar de pelear arriba, de pelear en copas internacionales, cuando empieza eso, siempre es como el preludio de la tragedia. Siempre después de eso
no descendemos el cerro, no nos vamos a la punta del cerro, sino que lo descendemos y terminamos pésimos zafando el año. Entonces, yo No, prefiero, discípulo de Mostaza, verlo paso a paso. no, sí hay que tener cuidado con las mufas. Si se acuerda la otra vez por WhatsApp, vamos Chile, dije, estamos jugando bien. ¿Y qué pasó? Gol al tiro. Así es. Bueno, al tiro. Bueno, hablando de Chile, que las predicciones de Toby Vega se cumplieron, rescatamos un punto de 6. Hay problemas, hay problemas en la conformación del equipo. Alexis Sánchez lo dijo, creo evidente, yo creo lo que se ve también. Y bueno, creo que este es el Chile que hay. No hay más, yo creo. No hay más. Así que yo creo que va más allá de Rueda. Claro. El entrenador, sí, claro, podéis ser muy buen arquitecto, pero si no tenéis materia prima para trabajar, te va a quedar un edificio malo igual. Igual le tengo un poco de fe a Eric Fulgar. Ojalá que él sea un medio. Bueno, no es un mediocampista ofensivo como uno espera que hubiera, porque hay un tema en la delantera que hay que decirlo. Alexis Sánchez, el único jugador de adelante que no hace el peso, que gracias a su individualidad podemos disputar pelotas, pero no hay nadie más. Vargas, no, yo no. Ella sabe, no hay que decir, pero en general eso. Y para terminar, les debo confesar algo, muchachos. Yo soy ateo. Yo soy ateo de hace varios años y estoy empezando a dudar de mi ateísmo al ver cómo Dios ayudó a la Universidad Católica en el partido contra Inter de Porto Gremio. Alegre, Claro, que fue increíble. Fue increíble. De partida, dime, ¿en qué otro partido dan 10 minutos de descuento? y Bueno, son las aparte, cosas. No, dale, aparte dale. ese minuto 100. No, dale nomás, que así el minuto último, es el gol al último minuto, que fue paloyo así. Sí, no, que son las cosas también del que tiene el barco. Son las cosas que trae el bar, que esa prolongación del tiempo de adición. Se pierde tanto tiempo muchas veces en el desarrollo del partido que claro, son 10 12 quizás cuánto vamos a ver en algún momento. Ahora, vamos a ver si lo ayuda con el tema del partido con Curicó, el partido pendiente que le quedó. Porque, Chile es el único país, yo no había visto un caso en que se suspendiera un partido porque se empezara a incendiar un generador eléctrico. Es extraordinario. La liga chilena, pues. No, y creo que ningún partido va a empezar con el penal ejecutado. Po. Mira, imagínate. Sí, pues Ejecutando cuando comienza el segundo tiempo va a estar, yo creo que Pucho arriba de la red, o el Chapa. No, está lesionado. chuta. Va a estar el Chapa en el punto penal y ahí, pitazo final, va el penal. Entonces Curicó va a partir con un gol arriba. Va a partir de uno el partido. Bueno, veamos qué pasa ahí. Hablando de Y, chapa. y claro, bueno, esperemos que a la Católica le vaya bien en Sudamericana, ya que está asequible, yo creo. Está Sí, al nivel que está jugando Católica está muy accesible. un equipo Digamos, paraguayo. digamos sí que no quedó ningún equipo chileno en la Libertadores, eso es claro, más allá, o sea, terminamos celebrando el premio de consuelo de uno de los equipos, porque fue realmente triste la participación chilena, una vez más, y donde, por ejemplo, países como Ecuador nos saca amplísima ventaja a nivel de clubes en resultados continentales. No tan solo Ecuador, Joel. Venezuela llevó 2 equipos a Sudamericana. Desde la Libertadores hacia Sudamericana. Mira, mira. Sumado a los que ya tenía jugando en Sudamericana. Entonces, nosotros somos más malos que la Liga de Venezuela. Punto. Ya lo dijimos. Yo creo que solo superamos a Perú, ¿ah? Claro, sí. Estamos superando a Perú. Pero bien, ya esto fue nuestro Ojo nuestro que. minuto futbolero. Aló, no quería decir de puro pesado que el último equipo que hizo una Libertadores decente, adivinen quién fue. Creo que tenemos diferencia en términos decente, pero sí, Colo Colo llegó a cuarto final, fue el último equipo que pudo menos superar octavo. ¿Para qué, po? Quería Pero decirlo. vamos a discutir el término decente. Llegamos a cuarto final, pues. No, ya dale. Ya. Este fue nuestro minuto futbolero, ahora vamos a lo que nos convoca. Mañana se juega un partido bastante importante, bastante clave, como dijo Charlie, un partido donde quizás sea uno de los partidos más importantes que tengamos nosotros
como generación, como al menos que lo mencioné un par de veces, yo no sé, al menos en un corto tiempo nunca pensé que la constitución de Pinochet iba a morir. Ojo No, que ya se está jugando en Nueva Zelanda y Australia. efectivamente, pues, Stevie, dice, ya se están empezando a jugar ya en Nueva Zelanda y les quiero preguntar, pues, muchaches, ¿cómo ven el partido de mañana? ¿Cómo lo sienten? Sus inquietudes, sus peticiones, su esperanza. Tevi, parte por usted. Bueno, a ver, o sea, siempre está el temor del voto duro de la derecha, que fue igual el que convenció al final la última elección presidencial, la Sí, de Piñera. Entonces ahí uno tiene un poco de temor, pero bueno, tomando en consideración las estadísticas que se han hecho en este último tiempo, deberíamos ganar fácilmente. sí, pero Tevi, la derecha está llegando fragmentada igual a este. Sí, no, mira, sí, fíjate que me he dado cuenta, hace muy poco me di cuenta de esta fragmentación de la derecha. Yo no, fíjate que no promulgo mucho con estos ideales, así que estudiarlos se me hace un poco difícil, pero ahora hay que conocer al enemigo como en todas sus facetas, po. Y tenemos por un lado a los liberales y por el otro tenemos a los nacionalistas. Y es bien entretenido a veces lo que se genera entre estos dos bandos. Efectivamente, de hecho, aprovecho de recomendar el capítulo número 3 del Club del Póker, Bielsa y Piñera, donde hacemos un análisis profundo al rol que está jugando Piñera dentro de la derecha. Los dejo invitados. Pero sí, si bien la derecha es una bolsa de gato últimamente, y de hecho creo que para los que vieron la franja, creo que se demostró claramente al ver cómo RN estaba en la franja del apruebo y en la franja del rechazo. Y muchas veces con la misma publicidad, weón. Con la misma publicidad. O sea, Lo encuentro bastante ordinario, por decirlo así. Claro, ver la publicidad de RN era ver una publicidad de la DC en el 2000. Eso era ver. Eso. Joel, te pregunto, dentro del mundo de la izquierda o dentro del mundo, podemos decir, anti-establishment, anti-status quo, ¿cómo se ve el apruebo dentro de? Complicado, yo creo que llevándolo a términos futbolísticos, creo que este es un partido que no todos quisimos jugar, ¿ah? Que nos llevaron a jugar un partido en la cancha y con las reglas propias de la democracia burguesa. Yo por ahí me recuerdo, te estoy hablando de en pleno noviembre, antes de celebrarse este acuerdo, personeros de la derecha que en programas de radio lo decían, la necesidad de convocar un plebiscito de forma tal de sacar a la izquierda de las calles y conducirla hacia la pelea y hacia la disputa electoral. Pero creo que es lo que hay, es el partido que hay. Creo que, como bien decías tú en un comienzo, si esto nos preguntaban hace un año y medio atrás, 2 años atrás, que pudiéramos estarlo siquiera viviendo, me parece que habríamos dicho que no. Es como que te firmo este empate, ¿me cachai? Pero bueno, es lo que hay. Creo que, como bien decía Teddy, el apruebo debiera, de acuerdo a las estadísticas, ganar, pese a que la gente del rechazo alineó como defensas centrales la desinformación y el miedo, que andan ahí repartiendo patadas duro y parejo, pero el apruebo debiera ganar. Ahora, si me preguntas dentro de los anhelos, yo esperaría que la derecha no llegue o que el rechazo no llegue al tercio, que no complete el tercio, porque si lo completa creo que es muy mala señal de cara a lo que puede ser el proceso posterior. Si el partido no termina mañana el día del plebiscito, ¿no? Entonces se sigue jugando durante un buen rato. Entonces espero que no llegue al tercio, y espero que la victoria del apruebo sea lo más contundente posible. Ojalá la diferencia de goles creo que va a importar. Creo que va a importar a cómo se proyecta esto en adelante. Bueno, más adelante vamos a hablar a lo que va a pasar después de este partido, después del plebiscito, que se viene, cómo se viene y desde qué perspectiva mirarlo. Pero quiero zanjar un poco a lo que dijiste tú, que el rechazo se está cobrando bien, la desinformación y el miedo, y una palabra que me ha penado en la cabeza durante toda esta semana, que es el término violencia.
Charlie, ¿tú crees que la violencia le va a quitar votos a la prueba conveniendo de lo que pasó hace una semana atrás con el aniversario del 18 de octubre, donde claramente la imagen dantesca de la iglesia cayéndose, que la van a repetir de aquí a un año más, yo creo, que es como el hermano picante de las Torres Gemelas, yo creo, pero ¿crees que le va a quitar voto a la prueba y le va a subir un poco el rechazo, no? Mira, sinceramente, si le quita votos, si es que realmente sucediera, no va a ser un porcentaje importante. Yo creo que la prueba es una consigna que está hace rato efectuándose mucha gente. Yo creo que las personas que están por la prueba, que se han informado realmente, también han intentado de hacer como publicidad o propaganda con su entorno respecto de por qué la vía de la prueba es mucho más importante que la del rechazo. Sinceramente no creo que le quite tanto voto. Generó en las personas que consumen mucha televisión, porque ya también una cosa es ver el discurso que genera la televisión, donde la televisión te presenta siempre un discurso como entre comillas del miedo, donde el sinónimo de manifestación es sinónimo de delincuencia y con eso violencia, y la violencia lo que trae obviamente es una incertidumbre para las personas. Y hablando también de la gente de mayor edad, entre comillas de 50 años para arriba, por decirlo así, donde son personas que igual se han criado con la tele también. Y quizás esas personas obviamente pueden dudar de su voto, que quizás están convencidas con la prueba, la gente creyente, porque hay gente creyente, mucha gente creyente. Ahora hay distintas órdenes religiosas, ¿sí? Están los canutos de tal lado y los católicos de tal lado. Pero si lo vemos en términos más generales, yo creo que no, porque la prueba igual es una consigna que va más allá simplemente de hacer un voto. Es para mí el comienzo de la lucha, ¿cachai? O sea, bueno, perdón, todo esto comenzó el 18 de octubre, pero en términos institucionales, es el comienzo de valorar ese espacio. No sé si me entiendes. Sí, me quiero colgar de dos cosas que dijiste. El tema de que el 18 de octubre se inició esto. Y es bueno decirlo porque al parecer la clase política lo está olvidando de que esto inició con violencia. Claro. En el sentido, al menos acá, le estoy encontrando razón acá a Pepa Hoffman, que dijo lo que inicia con violencia termina con violencia. Sí, efectivamente, inició violento. Pero el problema es que siento que no se trabaja bien la violencia. No, porque acá todo el mundo dice, ya, condeno toda forma de violencia, venga de donde venga. Y ahí se queda. Y al parecer como que todo el mundo cree que diciendo eso va a parar. Yo creo, y acá voy a tirar el tema ya lo que pasó la semana pasada, el aniversario de un año del aniversario o conmemoración, como quieran decirlo, de un año del 18 de octubre, es que yo lo que vi en la calle, al menos más allá de la iglesia cayéndose, que es bastante sospechoso, porque dijeron que iban a tirar 40.000 efectivos de carabineros y se data de 25.000 manifestantes, por lo tanto habían 2 pacos por weón. Claro. Entonces hay algo raro ahí, hay algo raro ahí. Yo lo que vi, también colgándome de lo que pasó la semana previa a ese domingo, fue a Heraldo Muñoz, a Dolorizarle, hasta personeros del Frente Amplio, diciendo que no hasta el mismo Jadwe, cojo, que después lo pagó caro, diciendo que no fueran a la calle, que todos los desórdenes juegan para la derecha, que juegan para el rechazo, bla 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 bla. Y pasó todo lo contrario. Entonces lo que vimos en la calle fue el triunfo del apruebo, del original apruebo, de cómo se inició todo este cuento, que fue con violencia, sobre el apruebo de ellos. Que claro, como siempre la clase política bien parasitaria se intentó subir a la cresta de la ola, y acá la ola los mandó a la cresta. Pues dijo, acá, ¿con qué autoridad tú me vienes a decir cuándo puedo y cuándo no puedo salir? Si esto lo ganamos nosotros dejando la cagada. Básicamente ese fue el mensaje en la calle. Y al momento de una explosión quedan partículas de pólvora dando vuelta por ahí. Y yo creo que hay que hacerse cargo de ellas nomás. Pues simplemente la violencia es lo que venimos engendrando de hace varios años. El inicio de los tiempos, si lo queremos ver desde un punto de vista más histórico. Ahí te quería preguntar, Tevi,
más por el lado, por ejemplo, que el Frente Amplio también, que todos sabemos que se inició con protestas y ahora parece que está en el otro lado de la moneda. Ya se perdió una conducción política del movimiento, ¿no? El Frente Amplio, mira, yo no creo que esté en un momento de completa debilidad. No lo siento así. Solo que el Frente Amplio se está reestructurando y no sabe como el rumbo que tiene que tomar. ¿Cachai? Porque tienen algunos adeptos que creen todavía en el tema revolucionario, muy al siglo XX, pero tenemos a otros personeros como Jackson o a Boris que están como metiendo en este tema cada vez más institucional, que es típico de la política de la concertación. Así que, desde mi punto de vista, hay que esperar por lo menos hasta las elecciones municipales para ver cuál va a ser el rumbo final del Frente Amplio. De hecho, fíjense bien la entrevista que dio Tellier, creo que no sé si fue la tercera o al Mercurio. Que al final como parece que Tellier de a poco, porque es una persona con bastante limitada, lo digo con conocimiento de causa, es una persona bastante limitada para entender bien dónde está jugando, y al parecer lo está entendiendo de que no puede irse en contra de la violencia porque eso le va a restar votos, básicamente. lo está entendiendo. Sí, ¿Joel? sí, lo que pasa es que yo creo que igual hay que entender que hay una disputa por la conducción del apruebo, ¿ah? O sea, así como la derecha está fragmentada o por ahí es una bolsa de gato, como lo decía alguno de ustedes, dentro del amplio espectro del apruebo hay una variedad, pero una variedad muy grande y enorme desde los cipoaprovistas, pasando por no laformistas, hasta llegar a algunos No voto y me que... organizo. No, claro, es que no, el no voto me organizo, no votamos, pero hay algunos, yo creo que hay, no son pocos también, los que preferirían no votar, pero también van, ¿me cachai? Entendiendo que el hito que esto representa y entendiendo incluso todos los riesgos que trae aparejado el proceso, van y van a ir mañana seguramente a votar como a regañadientes, ¿no? Un poco así como medio enojado, pero te van a votar igual. Entonces el espectro es muy amplio. Eh, si estamos hablando, ¿cuánto le estiman la votación de la prueba mañana? O sea, seguramente ahí hay mucho. Entonces, creo que en esa disputa van a estar los que creen en la lucha callejera, literalmente, en la revolución estilo siglo XX, como decía por ahí Teddy, y hasta lo nombraban a Jackson, yo te nombro a Vlado Mirosevic, por ejemplo, ¿cachai? O sea, tipos de esa calaña también están dentro de la prueba. Y agrégale la derecha que se reacomoda. En el fondo, esta derecha que entiende que está perdida la batalla del apruebo rechazo, intenta ganar por otro lado y también están incluidos en esto. Entonces, subiéndose a la micro por la puerta trasera, pero están. Entonces, creo que es complicado entender esto. No hay una uniformidad. No, como tampoco lo hay en el rechazo, ojo, porque porque la otra vez lo pensaba muy bien, era como yo creo que es necesario comprender un poco, más que criticarlo o simplemente alabarlo, al hola que le da por agarrar una molotov y tirársela a un Paco, al que intenta saquear, todo ese espectro que obviamente el rechazo intenta atribuírselo a la prueba. Básicamente es lo que, vuelvo a repetir lo que dije al principio, lo que venimos engendrando, pues. Básicamente yo creo que la forma de violencia es como la forma de lenguaje que tienen para expresar la raya. Es básicamente eso. Como Es y que por el bueno, otro lado, perdón, ¿cuándo termino? Por el bueno, otro lado también tenemos la antípoda del rechazo, que son estos hueones con escudo, haciendo símbolos nazis, ¿cachai? Repartiendo palos en los hocicos. Son dos formas distintas de violencia, porque los hueones de allá que salen a marchar en Providencia no tienen la necesidad de sacar un súper porque nunca han pasado hambre, pues, ¿cachai? Pero también vienen con la violencia dentro del menos del subconsciente, ¿cachai? Entonces, claro, como este cisma entre apruebo y rechazo fue impuesto por arriba, intenta abarcar grupos que a veces dentro de sí mismos son
inconciliables, pues, weón. Pero a ver, te pregunto, ¿a ustedes no les molesta? Yo te pongo en el otro extremo a los Boric, por ejemplo, señalando que quienes participaron de las manifestaciones violentas del 18 de octubre hasta hoy, ¿no es cierto?, en esta semana, no forman parte de la prueba, o sea, los margina. Que no forman parte de esto, que quieren sabotear el plebiscito. Entonces, lejos de agrupar, también se produce Boric hace como justamente lo contrario, siguiendo el juego de la derecha, que intenta asociar, ¿no es cierto?, a estas manifestaciones violentas a la prueba. Boric la saca, ¿me cachai? En una... No sé, no sé, bueno, no me extraña de Boric. Claro, por Igual, eso dije, porque Jackson y Boric ya entraron al tema de la institucionalidad súper fuerte, o sea, ya no, de ahí no van a salir y se acomodaron súper bien. Es porque no se están haciendo cargo, básicamente. Porque, como digo, en un estallido, obviamente queda pólvora dando vuelta de aire, ¿cachai? Y tenéis dos formas dos formas son las clásicas de abordarla, o rechazándola o condenándola. Pero nadie ha hecho el juego de entenderlo, básicamente. pero yo Como creo que también hay hay... personeros... ¿Cuándo terminó, Eric? Dale. También hay personeros del rechazo que salieron a criticar a Sebastián Izquierdo y toda la manga de hueones que tiene también trabajando para él. Es básicamente lo mismo. Mm. Ahora Mira, sí, échale. con el tema de Jackson y Boric, yo creo que ahí hay una especie de ego político que también tienen sus compadres. Un ego intelectual, un ego academicista, por decirlo también, entre comillas. Donde los tipos estos, mira, yo tampoco los critico tanto. Yo siento que igual hacen lo que pueden dentro de lo que pueden hacer, dentro de todo también su contexto socioeconómico. Porque ellos tampoco han vivido violencia desde chicos. Son personas que son hijos de personas con plata, por decirlo así, que se han educado y han participado en la política y están ahí, están dándole e intentan generar campañas para de una forma que a través de la institucionalidad podemos cambiar esto, que a través del voto participativo, que a través del juego de la política y toda esa situación. Que no es lo mismo que vivir un Chile donde el Chile de las periferias, que el Chile de las comunas que sufren violencia, donde toda su vida ha sido violenta constantemente, donde su crianza ha sido violenta, donde es un perfil de un chileno que realmente no vivió... O sea, mira, yo no me considero una persona que vivió violencia toda su vida. Igual me siento privilegiado en ese sentido. Mi papá o mi contexto social ha sido en cierto sentido bueno, pero sí he tenido amigos, me he desenvuelto en otros contextos que han sido participativos, que son o sea, perdón, han sido participativos y han sido primera línea, que luego dicen, bueno, yo no les compro a nadie porque a mí siempre me han tratado mal, siempre me ha pasado esto, yo no le compro a Boric, yo no le compro a Jackson, por ejemplo, que al final también nos sienten identificados con una imagen de izquierda intelectual, que aparte yo siento que la izquierda también se fragmenta porque se reteoriza constantemente por su misma intelectualidad, que es como la vimos en la ciencia social, entre comillas, ahí igual me estoy un poco yendo en la bola, pero para mí es el perfil que tiene y por qué ellos también condenan la violencia. Pero también es una cierta situación donde ellos no sean empáticos con la violencia que viven las demás gente, las demás personas. ¿Cachai? Ahora voy a... Dime, perdón, Paineta, dale. No, dale, No, Juan. es que me pasa que a mí lo que me molesta, creo, es como este intento. Está bien, yo entiendo que ellos no conozcan o no hayan experimentado en la carne la violencia, y que por eso la condenen. El punto es que ellos asumen un protagonismo de esto que no tienen. Yo siento que tipos como Boric, como Jackson, son tipos que quizás debieran ponerse al servicio, con sus capacidades, con lo que tengan, ¿no es cierto? Podemos cuestionar si tienen o no tienen, pero ponerse, en vez de estar o ejercer este rol pseudo protagónico donde finalmente terminan jugando para el otro lado nomás, ¿cachai? Jugando como para el partido del orden que tradicionalmente se le llama. Y como bien decía Teddy, Boric y Jackson ya están acomodados. En todo caso, no olvidemos que Boric, como dirigente, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en algún momento también, incluso físicamente, intentó parar manifestantes violentos. O sea, el tipo, y estamos hablando del año 2012, o sea, 8 años atrás, o sea, siempre ha tenido esta línea, que hiciera discursos más acalorados a los que estamos acostumbrados en la Cámara de Diputados es otra cosa, pero siempre fue de este calibre, creo que el muchacho de Punta Arenas. Les voy a hacer la pregunta del $1.000.000. Los y las que saquean. Los y las que se metieron a quemar la iglesia de los Pacos. Los que se metieron a la panadería y de la señora Melipilla. ¿Son parte de la prueba, sí o no?
Parto contigo, Tevi. Bueno, yo aquí ya me voy a apoyar en la historia, ¿cierto? Nuestro fuerte creo que y hay que tomar un poco los textos que son clásicos, como los de Salazar o Julio Pinto, la historia de Chile. El saqueo en Chile siempre ha estado, en las protestas o en las manifestaciones siempre ha estado, y de una forma muy violenta. En 1903, 1949, 1957. Ha sido parte constante. Que sean parte del apruebo es difícil deducirlo, porque claramente puede haber un porcentaje de estas personas que sí van a participar en el plebiscito y hayan saqueado de forma consciente, porque conozco por ahí algunos casos de gente que saqueó de forma consciente, pero también hay otros que lo hacen de forma inconsciente, más reaccionaria, ¿cachai? Y ahí está el punto. Esta gente reaccionaria, la pregunta es, ¿irá a votar o no irá a votar? Yo creo en lo particular que hay una mezcla. Yo voy a hablar desde la. Me encanta que Teddy hable desde la disciplina, ¿no es cierto?, de la historia y todo. Yo te voy a hablar de que a mí me ha tocado entrevistar en comisaría a muchos de los detenidos por saqueo. Vivo un poco desde el 18 de octubre, me ha tocado mucho hacer eso. Y claro, son muchos que aprovechan en el fondo una oportunidad y hasta casi como un desquite muchas veces, ¿ah? Así como el desquite posible contra BCDIN, contra Ripley, contra lo más reciente la tienda Bata acá en Valparaíso. Eh, y creo que dentro de ese grupo hay de todo. Hay el que no cacha nada y que no está interesado ni siquiera tampoco en cachar. Está el que venía pasando y vio que abrían la tienda y puta se metió nomás, ¿cachai? Y también dentro de eso también está gente que efectivamente haya ido pasando o lo haya consciente para votar a prueba. Lo que pasa es que a mí lo que me molesta es que dentro de la vereda del apruebo se haga una condena y un desconocimiento a la violencia como herramienta política. La violencia para mí es alguien tiene que salir a decir, ¿sabéis qué? No solo entenderla, que es una parte, sino que estás bien en cierto punto cuando se entiende, no como un fin en sí mismo, por supuesto, yo no voy a defender la violencia como un fin en sí mismo, pero que como se entiende cuando se entiende como herramienta, está bien. Si hasta acá llegamos porque el 18 de octubre hubo una revuelta popular violenta, radicalizada, sostenida en el tiempo, territorialmente muy extendida, eh, porque si no, viejo, antes de eso no se hablaba ni siquiera de nueva constitución, no se hablaba, la derecha durante las primeras semanas de la revuelta popular se negaba siquiera a hablar el tema de una nueva constitución. Y como han dicho otros y otras antes, el tema y el anhelo de la nueva constitución, por más que no haya sido la demanda de la calle al momento del 18 de octubre, sí los sondeos anteriores mostraban que efectivamente en el pueblo de Chile había la intención o una tendencia clara a entender que la constitución del 80 había que derribarla. Entonces, me parece que en el fondo desconocer cómo llegamos acá es brutal y ojo, porque bueno, seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero es parte del relato que se construye. Po. Se empieza a construir este relato este relato de mierda, me van a perdonar, pero que de Chile de que derrotamos a la dictadura o derrotamos a la derecha, ¿no es cierto?, con el lápiz y el papel, puta, que sin desconocer lo que ocurre con sin negarle su rol histórico a los plebiscitos, ¿no? Pero también entender cómo se llegaron a estos plebiscitos, que me parece fundamental, porque si no, volvemos a cometer los mismos errores de siempre. Charlie. Nada, pues yo creo que, bueno, respecto al plebiscito, a la violencia, y también me quiero colgar de la violencia como herramienta más que nada, de que bajo este miedo e incertidumbre, porque una vez tú dijiste, Peineta, de que ¿por qué te dicen ya los derechos humanos, ya vienen aquí a fiscalizar los derechos humanos? Pero ¿qué puede hacer la ONU como potestad respecto a un país? Porque al final, claro, puede decretar, puede hacer un comunicado y todo lo cuestión, pero tampoco puede intervenir en un país. Pero sí interviene respecto a las inversiones de las empresas extranjeras, como dijiste tú una vez, que eso es muy importante para el funcionamiento de la economía. Ahora, ¿Qué es lo que le importa a Piñera? y en realidad yo creo que la mayoría de los países capitalistas, que le importan de que necesitamos tener una estabilidad económica donde haya más servicios, donde haya más pega, donde haya lo que sea, para que el activo circule y toda la situación.
Por lo tanto, ¿qué es la violencia? La violencia es un estado de incertidumbre, un estado de reflexión incluso, un estado de decir, ¿esto me acomoda? ¿O por qué a la gente realmente actúa violentamente? ¿Por qué un saqueo? ¿Por qué saquean? ¿Para qué? ¿Con qué fin? O sea, obviamente hay gente que dice, estos son puros ladrones, que estos vienen aquí a dejar la cagada y la cuestión, y no le trabajan un día a nadie, la cuestión. Pucha, sinceramente, yo conocí personas que saquearon tal cosa por necesidad. También conocí, como dice Joel, gente que venía y estaba pasando en un momento. No quiero decir nada más de un término personal, pero es algo, pues, ¿cachai? O sea, incluso históricamente, yo creo que la violencia ha sido lo que ha cambiado la historia, más que nada. Si nos aproximamos a nuestro siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, que es lo más cercano, las guerras más importantes, desde incluso la Revolución Francesa, que fue una de media violenta, que incluso se ocupa el meme actualmente, que fue una revolución burguesa, hasta decirlo, desde el concepto burgués de ese siglo, sí, pues, no como el concepto burgués como lo ocupamos ahora, que también fue a través de la violencia, la Revolución Rusa, pero hay la diferencia de la Revolución Rusa, que fue un cambio mucho más radical, que fue de una especie de feudalismo ruso, no quiero ahondar más en el tema, pero para explicarlo mejor, que era el zar, que eran reyes, a un estado comunista como tal. Ahora no, ahora estamos en una disputa de un cambio de constitución, una constitución que fue hecha en un momento violento en nuestra historia del país. Entonces ahí es donde el concepto de violencia decimos, realmente cómo ocupamos ese concepto de violencia a través de lo que fue violento la persona que ejecutó esa constitución, o ahora que la queremos cambiar de una forma violenta también. Entonces es un concepto muy discutido. Claro, Pero ¿sabes qué? Quiero referirme un poco a este tema de la violencia, la rareza de la violencia y el estallido social. Le digo así porque hay cosas muy raras. La violencia se detona muy rápido, con unas quemas de metro sospechosas. Eso no cabe duda, que es muy sospechoso cómo se quemó el metro. Y claro, tenemos la violencia que está en las calles, que es evidente, que es cierto, sale una primera línea, que comienza a enfrentarse con la policía, con los agentes del Estado, pero con el pasar de los tiempos, con el pasar de los meses, comenzamos a ver una violencia como que de unos pocos meses empezaron a aparecer actos terroristas, la Araucanía se transformó en un foco, pero altísimo de violencia de quema de camiones, como si todo hubiera estado estructurado por parte de la máquina estatal. No sé si me entienden. E incluso tengo dudas yo con el tema de la quema de iglesia. Que haya aparecido un sujeto de la Armada, que se estén encontrando combustibles de militares en el tema de las iglesias. Pareciera ser como que se está instrumentalizando la iglesia para perjudicar a un bando. O sea, la violencia, perdón, para perjudicar a un bando. Bueno, y también incluso el Instagram falso que apareció por ahí con la foto de la niña que estaba ahí en la iglesia. Que igual Pepa del Caos. Pepa del Caos, qué nombre más original, weón. Claro, una cuenta que igual, se creó felicitar, así, pero pocos días antes. Felicitar a... No, de hecho había sido creado horas antes de que se publicara en los medios. Es una cuestión así, pero brutal. Igual quiero felicitar a la gente de Carabineros o aparatos de inteligencia que creó el Instagram de Pepa del Caos, porque esta vez le pusieron con K. Pepa del Caos era con K, porque si lo ponían con C era demasiado abierto. Así que felicitar porque hay una mejoría ahí por parte de los aparatos. Pepa del Caos, anti-efectivo de Carabineros. Lo que quería responder era, claro, si toda este lumpen proletariat, como se le menciona en términos académicos, es parte de la prueba, yo creo que, como tú dijiste, Joel, claro, que salga Boric y Jackson y toda esta manga a separarla un poco de la prueba, responde al problema, creo que vital de la clase política, que no están entendiendo qué cresta pasa en el Chile profundo, qué pasa en el Chile de las poblaciones, porque probablemente ellos deben pensar y también construido este relato de que en Chile no pasan estas cosas, que Chile es un país ordenado, que Chile es un país quieto, de que jamás los presidentes han sido derrocados, bla bla. Todo este relato ordenado, alguien tiene el horno. Sí, se nos mete. ¿Aló?
Bueno, Espera un poquito. Debbie, ¿no eres tú? No, yo tengo el micrófono apagado. Sí, no, pero pero el Charlie, Zencaster. Charlie, Apaga el micrófono, o sea, apago el micrófono del Zencaster, lo voy a apagar, mira. era Charlie. era Charlie. Ya. El punto es, claro, es que como todos se compran el discurso de Chile de un país pacífico, de un país ordenado, que todo se resuelve por votos, derribamos a un dictador con lápiz y papel, pero no ven la verdad, como dijo Esteban lo dijo, que la historia te ha dicho de que la violencia siempre ha sido un elemento presente desde que Chile es Chile. ¿Cachai? Y la clase política no lo ve. No lo ve o no lo quiere ver y construye un relato y se aferra a ese relato. Es que se aferra a un relato que es conveniente también. ¿Sí? Hay una construcción. Por ahí yo leía a algunos que les tocó vivir más adultos el plebiscito del 88. Y ellos ponían atención no al 5 de octubre, sino que al 6. A lo que ocurrió el 6 cuando en el fondo ellos llegaron a sus espacios de organización, ¿no es cierto? Con la motivación de haber ganado este plebiscito, y donde de alguna forma los integrantes de partidos políticos institucionalizados tomaron la batuta y marginaron, ¿no es cierto?, al resto, y ahora hacemos lo que nos corresponde. Y donde en el fondo a partir de eso también se construye el relato que la frase de derrotamos al lápiz y con el lápiz y el papel hay que posicionar, es de Andrés Saldívar. O sea, quién dice o quién comienza a construir ese relato que en el fondo le quita y le resta toda relevancia histórica al uso de la violencia como herramienta política, justamente para que no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? O sea, es cercenar históricamente el arma que ha tenido la clase trabajadora para responder a la violencia institucionalizada. Entonces, es un discurso muy conveniente también. Claro, efectivamente, pues, después el frente fue desarmado, como diciendo, ya tiraste las piedras, ya dejaste la cagada, ahora me toca a mí, básicamente. Y es lo mismo, están intentando hacer lo mismo. La pregunta es, y con esto quiero ya meterme un poco como a proyectar qué podría pasar después del plebiscito. El plebiscito, el proceso, va a poder controlar o poner paños fríos sobre esta ola de violencia, Tevi? Pero antes de con tu pregunta, hagamos la apuesta para mañana. Me parece, súper. La apuesta. Parte tú, Teddy. Yo digo 71% para la prueba, 25% para el rechazo y el resto blanco nulo. Yo te puedo mostrar que hace un rato atrás le mandé a un grupo de amigos mi proyección y es muy parecida. En mi caso dije 72% para el apruebo, 26% para el rechazo y un 2% de blancos y nulos, que va a aumentar seguramente en la segunda papeleta. O sea, yo creo que ahí va a haber un poco más de nulos que lleguen alrededor del 6% por ahí. Así que ese es Estamos muy cercanos, ¿ah? Mira, te lo voy a mostrar. Ahí está, se lo estoy mostrando en la. No sé si se ve. Algo se ve. Ahí lo vi. Ahí se ve. Muy parecido. Entonces, eso. ¿Ustedes, muchachos? Yo voy por un 66% de la prueba, porque yo todavía creo que hay mucha gente derecha en este país. He conocido hartos personajes por ahí. Más un 29% del rechazo y el otro se lo reparte entre el nulo y el blanco. Espérate, tengo una pregunta clave para Charlie. Dijiste 66, pero 66, ¿cuánto? Y esta vez sí que es relevante, porque el 66,6 te marca los 2/3, pues. Sí, bueno, voy por un 66,3, 66,4 hasta 5, nada más. Cacha, en el palo. No, sí, ahí en el palo, amigo. Dale. Yo soy un pesimista. Yo veo un poco la cosa un poco más negra. Soy malo para las matemáticas, así que si le estoy sumando un número más, me dicen nomás. 65 para la prueba, 33 para el rechazo y 2% nulo. Y blanco, por ahí. Bueno,
El que gana se merece, no sé qué, weón, una chela, weón. Ahí veremos cómo se reparte esto. Oye, Lo vamos a nombrar como el as del club del póker. claro, weón. No, y después apostamos de apoya gol, no sé, cualquier weá. Oye, y Ahora, pasando, Sata, de la experiencia, pues, ¿no? No, pues hay que responder la pregunta que dijo Ah, de ahí veras, el disculpa. Sí, sí, Sata. después. sí, ¿Qué va a sí, pasar con la violencia después? Efectivamente, si gana la prueba, la violencia se va a difuminar un poco, va a ser bien difuso el tema de las concentraciones en Plaza de la Dignidad. Pero sí van a seguir apareciendo ciertos focos, sobre todo en el centro de Santiago. Y la Araucanía, que es el tema como que a mí me preocupa un poco más, pueden pasar dos cosas. O baja la intensidad o empieza a aumentar aún más para empezar a sacarle provecho, el último provecho a la constitución de Pinochet. O sea, hay que sacar el máximo jugo, lo último que le queda. Claro. Joel, Yo creo que, a ver, creo que va a ganar, como va a ganar el apruebo, comparto un poco la apreciación de Teddy, yo creo que va a bajar, se va a difuminar un poco, sí creo que van a haber grupos que van a disputar la conducción del proceso o al menos, no sé si la conducción, pero sí el relato del proceso y van a seguir habiendo algunas manifestaciones violentas en Santiago, creo que en Valparaíso también se van a dar en algunos puntos específicos, como lo es Subiacamin, Subiacuador, seguramente en algunas otras urbes, ¿no? En Antofagasta, que hubo movimiento importante durante octubre y noviembre, ¿no es cierto? Concepción, quizás. No conozco tampoco la realidad local de cada una de esas ciudades, como para aventurar algo más. Sí creo que no debemos dejar pasar la violencia y el rechazo. Eh, y ojo a la violencia que van a haber ahí de grupos que han aparecido de ultraderecha y que han contado, por supuesto, con el beneplácito del gobierno y de las policías para actuar como se les canta en gana. Entonces, ojo ahí porque creo que esos grupos van a empezar a actuar más, creo que hay algunos que seguramente van a tener un mayor nivel de especialización. Sin duda que hay funcionarios de las policías metidos en esos grupos también, por lo tanto el acceso a lo que tienen, o sea, llegaron a amedrentar a una fiscal. O sea, el nivel, eso significa un aumento en la capacidad, ¿no? Y en también la disposición. O sea, ir a parársele afuera de la casa, entregarle una carta. No estoy hablando ni siquiera del Paco motorista, estoy hablando de los que le entregaron una carta al hijo de la fiscal Chong. Y que le dijeron que en el fondo se restara estas cuestiones. O sea, ese es el nivel a lo que están llegando. Y si lo hacen con una fiscal, imagínate con cualquiera, con un periento como nosotros. O sea, sin duda, por ahí andaban otros publicando las direcciones y datos de la familia del comandante José Miguel. Entonces, creo que va a haber que tener ojo porque eso seguramente se va a incrementar y creo que ahí hay una necesidad no abordada por parte de la izquierda respecto a la autodefensa popular. Esa cuestión no Y está ojo también que abordada. el boxeador Cristóbal Yesen también sufrió ahí ataque y está grave ahí en el hospital. Lo atropellaron y cuando atropellado le sacaron la cresta. O sea, imagínate, y estáis hablando de que un tipo que sabe pelear, ¿ah? O sea, Claro, un campeón de boxeo. a nosotros nos hacen pebre. Entonces, ya están en eso, están en eso. Charlie, Bueno, yo creo que sí, también considero que la violencia teóricamente debería difuminarse después de esta situación, pero no sé si sea tampoco. Realmente hay gente que está descontenta también mucho con la vida institucional, que tampoco le compra totalmente, entonces la primera línea no sé si tampoco se va a deshacer. Yo creo que si se siguen las protestas, las manifestaciones, todo, puede seguir en gran medida por parte de la izquierda y por parte de la derecha también. Lo que dice Joel es súper importante. La derecha igual puede reorganizarse, la derecha más pura y dura, más tradicional, puede llegar a hacer cosas que uno no imagina. O sea, bueno, o sea, de repente pueden haber locos que son de esta Patria y Libertad, ¿cachai? Que organicen cualquier tipo de estupidez. No sé si ustedes vieron la película Araña, no sé si la vieron, ¿alguno de ustedes la vio? No, no he ¿No? podido yo. no. ¿Evi? Bueno, ahí se trata de tres personajes que pertenecían a Patria y Libertad en los 80 y luego después, en esta época, en los años 2000, 2020, se juntan de nuevo. Y la cosa es que uno de esos tres ya es como un poco más fanático, obsesivo, ya se va en la volada respecto al fanatismo de la derecha. Y bueno, yo no soy de esa política de tener la red social y este loco no me cae bien o es de derecha y lo elimino. No, para nada. Yo prefiero verlo y ver
para conocer el enemigo, como dice Tevi, y decir, no, este loco, ¿por qué piensa así? ¿Qué forma? Entonces lo mantengo, lo leo, de repente te discuto, de repente digo, puta, el buena huevonado, y le escribo alguna wea. Y la cosa es que de repente leo tipos que igual me causan temor, entre comillas, respecto a su fanatismo por la derecha. Y entonces también hay que ver eso. Si ganan la prueba, hay muchos locos rechacistas, full fanáticos del neoliberalismo y de Pinochet que son capaces de organizarse, siento yo. Si es que los locos se lo plantean. Pero eso más que nada. Yo creo que 2 o 3 cositas. Primero, efectivamente, yo creo que este proceso va a lograr poner paños fríos un poco a la bataola violenta que se comenzó. Pero partiendo por el hecho de que, uno, con la pandemia quedó demostrado de que la vía institucional no puede poner paños fríos. No tiene la capacidad de poner paños fríos. O sea, básicamente el gobierno con la pandemia tuvo el penal de Higuaín, ¿cachai? Esto, tuvo la pelota en el suelo y la mandó al palo, la mandó a la cresta, porque no pudo hacer nada bien, no tuvo la capacidad de hacer nada bien, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, no pudo desviar el descontento de la gente, ¿cachai? Yo creo que si las instituciones hubieran hecho bien el manejo de la pandemia, probablemente no hubiera quedado tan la cagada como quedó como quedó la semana pasada. Segundo, la violencia, ojo, no porque no haya un gran aforo de gente en Plaza Dignidad significa que la violencia haya terminado. ¿Por qué lo digo? Yo creo que el millón y medio de personas en Plaza Dignidad, que fue como la postal de todo este proceso, ya, si bien bacán, ¿cachai? Bacán que haya 1 millón de personas afuera cantando, hueveando, bailando, etcétera. Pero lo que puso patas para arriba un poco a la institución fue la violencia en las zonas periféricas. De que a la comisaría de Parustado se le haya piedrado un mes entero, ¿cachai? De que en Tejas Verde, en San Antonio, se intentó asaltar un cuartel militar. Loco, los super quemados. Un aplauso para los muchachos de Tejas Verde, ¿ah? No. Y más encima tengo parientes para allá, así que genial. Y estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿cachai? Estuvo Entonces, bueno. los focos de violencia no fueron tanto ahí en Plaza Dignidad, sino en las periferias. Por lo tanto, comencemos a pensar un poco más geográficamente, en el sentido de que no todo se concentra en el centro, valga la redundancia. Y como está la cagada en las periferias, también va a empezar a quedar la cagada en las periferias, pero con plata. Probablemente en Las Condes, Providencia, Vitacura, se van a reorganizar esta onda de ultraderecha. Probablemente los chalecos amarillos van a salir de nuevo, ¿cachai? A defender las cagas de súper, ¿cachai? Y efectivamente, acá, como dije en un principio, los violentistas de derecha son la antípoda del violentista que va a saquear un súper acá abajo. Son los anatemas, con diferencias obviamente estructurales grandes, pero básicamente es lo mismo, si nos miramos desde el punto de vista de la violencia. Y tercero, acá ahora sí que vamos a ver una pelea re buena por parte de la clase, sobre todo a la gente que nos gusta la política y que somos más obsesivos con la política. Acá todo el mundo va a intentar meterse acá al cuento. Y de hecho vamos a ver discusiones de los 2 tercios, del cupo indígena, del cupo de género, de la cuota de esto. Y van a ser meses bastante agitados sobre quién va a poder ser parte de este partido que se viene ahora, que es la elección de constituyente. El segundo tiempo, no sé qué tiempo será. No, y ya desde el lunes también comienza a verse la jugarreta en el Congreso, porque también el martes se empieza a aprobar, se discute la aprobación del segundo retiro de la AFP, entonces termina el plebiscito y la cosa sigue dura en el Congreso y también yo creo que en las calles. A mí no me preocupa tanto el 25 como el 26. Lo mismo que te decía respecto al 5 y 6 de octubre del 88, a mí me preocupa más lo que va a empezar a ocurrir a partir del lunes 26, cómo se va a mover eso. Creo que eso es lo que está interesante políticamente de analizar. Sí. ¿Cómo van a estar esas portadas de diario? ¿Quién sabe, weón?
Esos matinales, ¿cómo ¿Y iban a cómo va a actuar? actuar la bolsa? ¿Cómo va a actuar la bolsa de Santiago? ¿Cómo va a Sí, la verdad que. interferir los mercados Ojo, extranjeros? ojo con eso, Tevi. El FMI y The Economist básicamente dijeron que el apruebo era lo mejor para Chile. Lo dijeron. Sí, pues sí, lo Claro. dijeron. Bueno, menos mal, pues, weón. Bueno, escuché una frase por ahí que dice, ¿cómo nos vamos a entubar la celebración cuando veamos a Lavín celebrando la prueba? Ay, qué Lo chistoso. que pasa es que yo creo que, a ver, si yo no voy a celebrar mañana, quiero decirles, va a ganar el apruebo, pero yo no voy a celebrar. Creo que la actitud o la disposición debe ser otra. Es como hacer el gol y relajarse, ¿me cachai? La disposición debe ser, no, el partido hay que seguirlo jugando y disputarlo, sea en las calles, sea trabajando en las poblaciones, sea articulando. Creo que si me preguntáis cuáles son los desafíos y por qué, de hecho, es por qué voto yo mañana a prueba en lo particular, tiene que ver con las posibilidades que representa el proceso de crecimiento para el movimiento popular, tanto en niveles de formación, en niveles de articulación, de ser capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas, de agitar algunas cuestiones, de posicionarlas públicamente, de mejorar los niveles de autodefensa, lo decían antes. Entonces creo que el partido final lo vamos a perder, ¿ah? Creo que de esta constitución va a salir algo que no va a representar realmente los intereses de la clase trabajadora chilena y que al final nos vamos a ver expuestos a este chantaje de que hay que aprobar en el plebiscito de salida, ¿no es cierto? Porque si no es volver a la constitución de Pinochet. Pero, pero creo que se puede ganar perdiendo. Creo que se puede conseguir cosas aún cuando tú en el resultado final caigas, entre comillas, derrotado, y además creo que las victorias se construyen sobre montañas de derrotas, así que creo que hay que empezar el 26, y con esto lo cierro, a dar esa pelea, a hacer esos trabajos, a asumir esas tareas del periodo y no irnos para la casa esperando que los delegados constituyentes hagan maravillas o que desde el Congreso regulen esta convención de forma extraordinaria. Y te lo dice Bueno, un hincha de Santiago efectivamente, Wander. ¿Ah? Te lo efectivamente, dice un hincha de Santiago Wanderer. Eso. efectivamente, bueno, después del plebiscito, como dice Tevi, vienen cosas bastante importantes. Por ejemplo, el segundo retiro del FP, que se va a hacer. De hecho, yo voy a dar otra apuesta. Yo creo que de aquí en unos años más, en los cajeros automáticos va a salir tu opción del fondo de pensiones. Porque ya la FP, ya todo el mundo, ya se dieron cuenta de que es posible y de que Chile no se va a convertir en un país bananero, weón, por retirar plata del fondo de pensiones. Eso va a pasar. Pero viene un elemento que va a poner a prueba un poco qué tan unida, cosa que no está, pero qué tan unida va a estar la izquierda, entre comillas, porque es la acusación constitucional contra Víctor Pérez. Si bien lo he dicho en un montón de ocasiones de que las acusaciones constitucionales de verdad valen callampa, de que no pasa nada ni va a dejar de pasar algo porque se acusa constitucionalmente, pero sí va a ser la prueba de fuego para la oposición a ver qué tan unida está. Y al parecer no lo está mucho. ¿Te vi? Claro, las cuestiones constitucionales al final se instrumentalizaron como un bando político. Entonces perdió todo el sentido que tiene este instrumento para poder sacar de un cargo a un funcionario. Creo yo que la acusación de Víctor Pérez no va a llegar en un rumbo, va a ser otra pérdida de tiempo más dentro de Como todas las Mañalich. pérdidas de tiempo que han hecho el Congreso este año. Claro. ¿Charlie? No estoy de acuerdo. Sí, o sea, la Convención Constitucional es algo nomás, pues un símbolo de como cuando se acusó a Chadwick, y claro, se lo ha acusado, pero de ahí qué. ¿Ustedes han sentido algo distinto en sus cuerpos? Si se los digo de esa forma. Nadie. Sí, oye, ¿sabes que sí? De hecho, weón, me dolía la espalda, weón, antes de echarme. Cuando lo sacaron me dejó de doler, weón. Quizás lo atribuía a eso. Claro. Lo único hermoso de ese momento fue ver las lágrimas de la derecha, pero nada más que eso. Sí, pues un Oye, pero, símbolo más que nada. oye, pero Mm. no, no, ya. En serio. Algo pasó, Charlie, con la acusación constitucional contra Chadwick. Algo pasó. Algo pasó, pero no tan directo. Sin Ah, ya. Chadwick,
Piñera quedó solo, gobernando. Sí, Sí, mira, sí, tenéis que entender que el gobierno de Piñera son tres. Tienes a Cristian Larroulet, que es el jefe de asesores, que malamente se ha convertido como en un supraministro, y que él es el que le está soplando en la oreja a Piñera por todas... Básicamente, él es un poco más guan que Piñera. Por todas las estupideces que está haciendo Piñera, es culpa de él. ya. Segundo, al medio tenía a Piñera, que es la cara. Es la cara del gobierno. Y tenía a Chadwick, que es la cara política. Como, vuelvo a repetir, como lo explicamos en el capítulo de Bielsa y Piñera, fue Chadwick quien convenció a Piñera de tirarse otra vez. Buen dato, Entonces, por compadre. lo tanto, cortar a Chadwick fue cortarle un ala al gobierno, y básicamente se demostró por qué después de sin Chadwick, Piñera solamente ha hecho estupideces. Claro, la triada quedó ahí sin un integrante. Y No, hay claro, que y de ver ahí, qué va a pasar con Piñera, el gobierno, después del plebiscito, porque si gana el apruebo por sobre el 70%, más de la derecha lo va a querer limpiar pronto. ¿Cómo están esos bailes de Piñera ahí con su... no, pero no, mira, no, yo estoy seguro. En la psíquica, Piñera va a decir: yo voté apruebo, yo estoy con ustedes, estoy por la democracia. Eso, sí, Piñera Sí, no, tiene la posición. pero lo que te dice, yo creo que lo que dice Teddy tiene relación con cómo la derecha va a percibir y la extrema derecha va a percibir una derrota muy potente, ¿ah? O sea, si están bajo el 30%, hay un tema ahí de un problema también de conducción política en la propia derecha. Hay que ver también el rol que ha jugado, por ejemplo, tipos como Desborde en este escenario, desplazando un poco el centro. Entonces, bueno, creo que igual es bastante interesante lo que se va a venir desde esa perspectiva. Para finalizar un poco, creo que ya, como el club del póker, bueno, ya es como acá dentro de esta larga serie un poco García Marquiana, ya que llevamos desde hace un año. Te pregunto, Charlie, la experiencia propia. ¿Cómo sentiste esto? Básicamente. ¿El 18 de octubre te referís? Claro, hasta ahora, básicamente, en pocas palabras. ¿Sí? Bueno, igual yo cuando se desató esto, el día viernes 18 de octubre, aún lo recuerdo, donde quedó la cagada en Santiago y toda la gente decía que no hay locomoción, que van a cortar la micro y todo eso. Bueno, yo afortunadamente me quedé en casa. El día anterior había ido a la universidad, pero sí ya me quedé en casa. Y después la noche yo me iba a juntar con un amigo. Y yo fui para Quilicura, me junté con un amigo, y de repente iba caminando por las calles y veía a todos con cacerolazo y decía, ¿qué está pasando en este lugar? Y en ese momento me meto a las redes sociales y digo, qué weá, así como está pasando todo esto, así como, en qué momento despertó este Chile que yo pensaba que nunca iba a despertar. Yo antes me considero una persona súper pesimista respecto a la política que pasa en Chile. Yo sentía que Chile era un país demasiado adiestrado respecto institucionalmente hablando, y nunca pensé que iba a pasar esto. Para mí, el último vestigio de política hecha por el ciudadano fue antes de la dictadura, del golpe de Estado del 63. Y en ese momento la democracia se quebró y de ahí fue todo hecho a partir del miedo. Yo sentía eso y decía que ya la política no tenía vuelta atrás. Y con esta situación del cambio de constitución, que claro, fue todo un proceso de un año y todo eso, el cambio de constitución para mí es un significado enorme igual. Yo creo que es un logro político tanto para mí como para todos mis amigos, mi familia y las personas que nos vemos involucradas en un sistema que más nos ha afectado que nos ha favorecido. Y en verdad igual ahora tengo una nueva cara, estoy contento, aparte tengo un hijo en el cual yo quiero que él viva una vida mucho más digna que la mía, que yo tampoco siento que ha sido tan mala, pero sí me he tenido que sacar la chucha como todos los seres humanos en esta vida. Pero ojalá el loco lo disfrute más, pero eso más que nada estoy feliz y espero con mucha ansia que todo cambie. Más que nada. Joel, El 18 de octubre yo estaba en Santiago, atravesando las calles de Santiago, porque iba a pasar la noche en Santiago para viajar a Talca a ver a Wander. En el último partido que fui al estadio. Eh, entonces me encontré con un Santiago en llamas, con un Santiago revolucionado, con un panorama que jamás me imaginé que podía, al igual que Charlie,
No pensé que me iba a tocar vivir una cosa como la que estaba ocurriendo. Y aún ese 18 de octubre tampoco pensé que esto se iba a extender, ¿no es cierto? El 19 también fue muy particular porque nosotros viajamos a Talca, vimos el partido, ganó Wander Ranger, y después cuando veníamos de vuelta tuvimos que alojar en Curicó porque estaba en la ciudad en toque de queda. O sea, no pudimos llegar a Santiago de vuelta, pensamos en Rancagua, Rancagua también entró en toque de queda, y así sucesivamente. Valparaíso lo mismo, no podíamos irnos por el camino de la fruta, San Antonio también. Entonces hubo que quedarse en Curicó viendo la tele. Nos fuimos con un amigo a un hostal, y le pedimos dos cosas al hostal. Solo pedíamos dos cosas al hostal: que tuviera agua caliente y tele. Agua caliente para pegarnos una ducha después de esto y tele para ver lo que estaba pasando. Y creo que la sensación de ahí hasta acá ha sido todo el rato una mezcla fundamentalmente de dos grandes emociones: esperanza y miedo. Así de, voy a ser súper honesto. Eh, siento igual temor porque la derecha ha demostrado que históricamente que no trepida en sacar los tanques a la calle, en disparar, en matar, mientras la izquierda funa, mientras la izquierda grita y amenaza, la derecha golpea, dispara, mata, tortura. Y me parece que la izquierda todavía no está preparada para hacerle frente en ese plano. Entonces eso me da mucho miedo, pero también mucha esperanza, no tanto quizás con este proceso, este plebiscito, ni el proceso en el sentido como de redactar una nueva constitución, sino que yo entiendo la constituyente como un cambio de las relaciones sociopolíticas al interior de una sociedad determinada, en este caso la nuestra, y de las relaciones de poder, y siento que eso ha ido, el 18 de octubre es la manifestación de que algo cambió ahí, algo se trastocó, algo llegó a tal punto, un desgaste por un lado, un aumento por el otro de fuerza, que permitió que se diera una situación como, o un proceso como este que se inició. Y ese proceso es el que me tiene esperanzado. Me ha tocado hacer formación constitucional en Cerro, en Valparaíso, en Población, en Toma. Y bueno, cuando tú veís, puta, a señoras, viejos que estaban derrotados, guacho. Era gente que estaba derrotada ya. O sea, como no. Al igual que Charlie, si no veía ninguna esperanza y hoy día creen, pucha, igual eso también emociona un poco y quizás alcanza a contagiar, a pesar de lo amargo de uno, alcanza a contagiar algo de esa ilusión. Tevi, Bueno, ¿cómo viví yo el 18? Bueno, estaba en la universidad, pero ya sabía que algo pasaba porque puta, yo me desperté con barricada, ¿cachai? Me desperté, bueno, fui al metro, los metros estaban llenos de pacos y del golpe encima, o sea, a ese nivel. Y sabía que algo iba a pasar, estuve pendiente todo el día de las redes sociales y ya a las 11 de la mañana, ya cuando empezaron a incrementar las protestas, yo sabía que a la tarde, o sea, presentía, no sabía, porque no veo el futuro, que algo iba a pasar en la noche. Y nada, pues ya después yo intenté ir a sumarme y cuando cerró la universidad intenté ir a sumarme a las protestas, pero no se pudo. Y los tacos fueron espantosos y llegué como a las 10 de la noche a mi casa encima. Todo por los malditos tacos. Y nada, pues, es como, no sé cómo decirte, cuando uno vive un proceso histórico tan potente, porque estamos viviendo dos procesos históricos, o sea, a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos entre una pandemia global, crisis económica, y a la vez estamos en un proceso interno que es el proceso constituyente. Entonces, son muchas emociones, pero tengo esperanza de que lo que ocurra de aquí al 26 de octubre en adelante pueda unir finalmente a la sociedad chilena, eso que tanto nos ha separado desde que se formó este estado. No, nada más que añadir. Ojalá desde el 26, bueno, siempre con sospecha ante esta clase política, empezar a formar un rumbo más esperanzador sobre todo para las generaciones que vienen. bueno, Peineta. básicamente yo estaba en la casa, el viernes tenía día libre. Estábamos en la U, y que de repente tenía día libre, el viernes me quedé en la casa. Y claro, ya se olía la pólvora en el aire, o sea, ya siempre se nos olvida hablar de ellos, generalmente de los secundarios, las secundarias, que ellos fueron los que empezaron a mover todo este huevo. Yo creo que no, básicamente Grande los secundarios.
Para que haya un incendio en una pradera, weón, alguien tiene que poner un fósforo, weón. Entonces yo creo que, y ellos lo pusieron. Ellos ya estaban dejando la cagar los metros, ya estaban les estaban dando a los pacos, le estaban dando a ellos y ellos a los pacos. Y claro, y de repente en la tele vemos, weón, y que Santiago estaba a la media cagada, po. Y vemos, no sé, por el incendio ahí de la torre donde se quemó la escalera de seguridad, que también es sospechoso, los metros quemados, ya, o sea, pero yo vivo en Peñaflor, pues entonces era como, ya, buena, una más. Y de repente me llama un amigo y me dice, weón, está la cagada ese weón. Y yo, sí, pero en Santiago, no, weón, sale para afuera, weón, y claro, y salgo, weón, puta barricada en las avenidas, weón, la gente afuera con cacerolas, weón, dejándole, weón, los peajes, weón, lo hicieron cagar, weón, ¿no? Y fue como, ya, puta, si llegó para acá, weón, la weá seria, weón. Eso fue como mi impresión, po. Y comparto con ustedes tres esperanza y miedo. Son, yo creo, básicamente las dos sensaciones que marcan transversalmente desde el 18 de octubre hasta hoy. Básicamente, esperanza y miedo. Si bien, claro, obviamente las celebraciones tienen que ser mesuradas un poco, pero al menos me imputa como un poco como viendo lo que quiero ver también, la constitución de Pinochet va a morir. Eso me tranquiliza un poco, al menos. Claro, puede que venga algo que no sea lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos, etcétera, pero al menos la constitución de Pinochet va a morir. Sí, Y con bueno. una constitución nueva, al menos ya nos dimos cuenta de que podemos, bueno, derribar una constitución, bueno. Y yo creo que el tiempo le va a dar como dice Fidel Castro, la historia me absolverá, pues el tiempo va a ver si la constitución que van a hacer de ahora la clase política va a ser viable, pues, ¿cachai? Va a ser sostenible y con agrado al pueblo, pues. Y si no lo es, bueno, va a haber que volver a hacer la mierda, pues, como Claro, pero bueno, esperanza, hablando de eso, la esperanza es una palabra que yo creo que todos compartimos, que hemos sentido siempre, y yo creo que la esperanza es algo muy particular de lo infantil, de la niñez, de que siempre uno quiere ser feliz en algún momento y sentirse satisfecho con la vida. Entonces, a pesar de que esto es algo institucional y externo directamente a nosotros, para mí esto es un sinónimo de que podéis lograr tener un poco más de felicidad en la vida, incluso lo puedo llevar hasta las mismas cosas que uno ve. Star Wars, por ejemplo, con la rebelión, que ellos siempre acuden como al término esperanza, o en Dragon Ball, cuando hay la saga de Cell y Trunks el futuro viaja. Y me estoy saliendo un poco la pauta, pero es para decir por qué el palabra esperanza es tan importante. Como Trunks cuando viajaba al pasado y él quería rescatar a su presente, diciendo que hay que derrotar a los androides porque él quería sentir esperanza y volver a sentirse feliz. Bueno, yo creo que nosotros todos sentimos lo mismo. Una especie de esperanza y una luz al final del túnel, que es una palabra muy importante. Sí, yo quiero decir una cosa, creo que también este camino ha permitido mostrar que hay gente muy bacán, muy pulenta, que está trabajándola, pelándola en distintos territorios, sacándose la cresta. Que a esta cuestión llegamos también porque hubo Quijotes que en algún momento en los 90 o en los comienzos de los 2000 vociferaban y peleaban prácticamente solos o solas, donde eran tildados de locos, ¿no es cierto? Pero hubo gente que sí, pues que mantuvo, que siguió soñando, que siguió peleando, que encontró las formas de aguantar, de resistir, de evitar que la cuestión retrocediera más, a tientas con errores y aciertos sin duda, pero mira, yo recuerdo hay un viejo acá en Valparaíso, Wanderino, Trosco, y todo lo que quiera. Yo tengo como 50.000 diferencias con el viejo, pero siempre ha estado en la Plaza Victoria, weón, con su lienzo, puta, gritando, haciendo propaganda, agitando, weón, hablando con la gente. Nunca paró de pelear. Y creo que eso también es como súper valioso y creo que hay que rescatar a todos quienes permitieron que llegáramos al 18 de octubre y más. Cada junta de vecinos reactivada, cada club deportivo que se movió, cada organización de base creada en estos tiempos, armada, rearmada, cada pelea y discusión en asamblea, todo lo que nos enseñó. Popular, todo. Bueno, los preos populares, sí, efectivamente, sí, ¿cachai? son lugares que son súper importantes igual, a pesar de que está en un año nomás. Cada trabajo en población nos llevó hasta acá, y eso creo que no hay que, así, no solo, o sea, yo delante destacaba la violencia política, pero también detrás de esa violencia política hay trabajo político y hay un trabajo sostenido también durante años. Creo que eso hay que tenerlo. Yo
el 18 de octubre tenía la sensación de como que había llegado la revolución y no estábamos preparados, como concha la lora llegó lo que estábamos. Es que esto era lo que yo pedía, ¿cachai? Pero Voy a por la sentir lo cresta, mismo. ¿cachai? ¿Por dónde está? Vamos a llegar. No sé si alguna vez le dijeron, pensaron así como cuando llegue la revolución vamos a llegar atrasados. Como que esa es Y nada, también destacar el enorme aguante de muchos colectivos, sobre todo quiero destacar a los colectivos feministas, LGBTI, a los colectivos indígenas que igual han recibido la parte más dura de este sistema y han aguantado. Y no Así solo la que derecha, también que todo esto hasta la sea izquierda. por ellos. Claro, básicamente a todos los que, a todos los que nos dijeron comunista culeado, teníamos razón. Ya, muchachos, cumplimos la cuota, nos despedimos. Un abrazo. Joel, Charlie, Debbie, espero que haya sido grato para ti estar conversando en este tan loco comunista y amado Club del Póker. Gracias por la invitación. Y bueno, ese tiempo no los veía a ustedes, así que un agrado volver a verlos y escucharlos. De nada, abierto para todas las personas que quieran participar. Y lo que sí estoy seguro es que el lunes hay que volver a trabajar duro, porque estoy cansado por la cresta. La responsabilidad es otra cosa, pero nada que hacer, pero por lo menos quizás con la maraquita más crujiente, ya sabes. Eso. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Búsquenos por el Club del Póker Podcast. Un abrazo, un beso y a ganar mañana. Chau, 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 chau. Voten, vayan con la disputa azul. Chao. Chau.